Hola, mi nombre es Jacqueline y yo les voy a hablar de la historia de la evaluación educativa. Comenzamos con los griegos. Los griegos utilizaron cuestionarios evaluativos en las enseñanzas. Su finalidad era verificar el proceso de aprendizaje. Continuamos con la Edad Media, donde se introducen los exámenes a los universitarios, y estos exámenes eran orales y públicos. Solo iban los seleccionados por los profesores. El Renacimiento, Juan Huarte publica Examen de Ingenio para las Ciencias, en el cual presenta la observación de las señales como procedimiento para realizar la evaluación. En el siglo XVIII, cada vez se ven utilizando mal los exámenes para demostrar el nivel académico de los estudiantes. En el siglo XIX nace y se desarrolla la evaluación en la escuela tradicional. En este mismo siglo, lo aprendido se realizaba a través de la capacidad de retener y almacenar del alumno, por medio de exámenes a lápiz y papel. En 1945 aparecen los test de rendimiento que daban información sobre los alumnos. Entre 1887 y 1898, Joseph Rice evaluó los conocimientos ortográficos de los estudiantes y fue la primera evaluación formal educativa en América. Continuamos con la evaluación punitiva. Esta evaluación se puede definir como instrumento de control, autoridad, disciplina, sanción social, donde un error no era un factor de aprendizaje, era un instrumento para penalizar. A finales del siglo XIX comienzan las bases de la moderna educación. Se desarrolla el auge del positivismo y empirismo. Comenzamos con el siglo XX. En 1904 se descubre el rasgo G de inteligencia general, que significa que si un alumno destaca en una prueba de inteligencia, destaca también en otras. Y esto fue descubierta por Charles Sprem. En 1905 se desarrolla la primera prueba de inteligencia basada en habilidades razonables, y esta fue por Alfred Binet. En 1912, Stern propone el conocimiento de inteligencia, consciente de inteligencia, que es igual a edad mental sobre edad cronológica. En 1917, el ejército de Estados Unidos realiza pruebas de inteligencia a sus reclutas. También en este siglo se da la escuela nueva, que introduce nuevos elementos de evaluación procesual cualitativa. La escuela naturista activa no se da importancia a la evaluación como proceso de control para profesores y alumnos. En este mismo siglo es donde aparece Tyler y es considerado el padre de la evaluación educacional, de la evaluación sistemática y profesional, y fue el primero en crear un modelo evaluativo. Comenzamos con el siglo XX, pero en los 50 nace la época del realismo y se produjo aumento de las evaluaciones de proyectos de currículos e incrementa el interés por la evaluación en las empresas y el gobierno. En los años 60 del siglo XX se centra en la valoración del cambio producido en el alumno como el resultado de objetos educativos. En estos 60 es mayor preocupación por la ética y lo social. En 1970, la evaluación por objetivos derivada del conductismo se basa en la conducta observable. En 1971, Richard Einstein nos dice que los factores sociales se unen a las diferencias hereditarias. Aquí aparece Piaget y cambia la tendencia. Es constructivista, el sujeto nos dice que el sujeto es activo frente al objeto y el sujeto construye su propio conocimiento. En 1973, el servicio evaluativo adquiere rango de especialidad. La evaluación se extiende a currículos, centros docentes y a sistemas educativos en su globalidad. En 1980, Cronbach dice que la evaluación debe usarse siempre en un sentido formativo, y en la actualidad la evaluación cuantitativa es igual a experimental
y la evaluación cualitativa es igual a naturalista sobre etnográfica.